A propósito del Día del Contador Público Colegiado, hemos decidido elaborar el presente podcast para hacernos una pregunta en relación al futuro de la contaduría pública. ¿Es una amenaza o una oportunidad la llegada de la cuarta revolución industrial, la transformación digital, la inteligencia artificial, la robótica o la Big Data? Son planteamientos que nos hacemos en relación a nuestra profesión, el cual vamos a estar abordando de inmediato. Mi nombre es Pedro Pacheco Rodríguez, presidente del Consejo Empresarial Venezolano de Auditores, CEVA. Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a hacer un breve repaso sobre el significado de lo que han sido las revoluciones industriales para la economía y la sociedad en general. En primer lugar, y quizás la más conocida de todos nosotros, la primera revolución industrial, que tuvo lugar entre el siglo XVIII y siglo XIX. Esta revolución transforma favorablemente a la sociedad, como ninguna otra. La economía rural, basada en la agricultura y comercio, da paso a una economía urbana y mecanizada. La riqueza y renta per cápita del mundo se multiplica, y con ello el desarrollo de la industria textil, la construcción de vías férreas y carreteras, la utilización del carbón y el surgimiento de la máquina de vapor, que requirieron de grandes departamentos de contabilidad capaces de llevar pertinentes registros en aquel momento en forma manual, los cuales luego eran convertidos en información financiera para la toma de decisiones y cumplir con los diferentes grupos de interés. En aquel momento el Estado, pago de impuestos, los dueños o accionistas, las bolsas de valores que ya empezaban a tener una relevancia y los sindicatos que nacen en esa época. Luego llega la segunda revolución industrial, ya estamos aproximadamente en el siglo XIX, siglo XX, que presenta las innovaciones basadas en nuevas formas de energía, gas, petróleo y electricidad, los nuevos medios de transporte como es el avión, el automóvil, y el fenómeno de los medios de comunicación. Surge el teléfono y la radio. Estas innovaciones o transformaciones afectan sin lugar a dudas al factor trabajo y generan cambios organizativos en las empresas y los mercados. Se perfila el marco de la denominada globalización, el inicio progresivo de la internacionalización de la economía y con ello, por supuesto, también el de las empresas. A caballo entre estas dos revoluciones industriales, pudiéramos decir que se constituyen lo que hoy conocemos como las grandes firmas globales de contadores públicos, los asesores financieros y consultores gerenciales, por lo que la profesión pasa a jugar un papel protagónico a nivel del manejo de la información y la toma de decisiones. Es una época en la que la profesión del contador público se expande por todos los países, incrementando su importancia para la conducción de todo tipo de organización, principalmente las multinacionales. Pasamos ahora a lo que sería la tercera revolución industrial. Ya estamos mitad del siglo XX en adelante, también estudiada como revolución científico-tecnológica o revolución de la inteligencia. La relacionamos asimismo con el término sociedad de la información, que es otro concepto por el cual también se conoce esta tercera revolución. Es en estos tiempos cuando afrontamos una mayor utilización de las energías renovables en edificaciones y sistemas de transporte, así como la aplicación de nuevas tecnologías para el almacenamiento de energía. Vivimos la aparición de Internet, la fibra óptica y la nanotecnología, entre otros avances. Es en esta llamada tercera revolución cuando pudiéramos decir que se consolida en todas sus facetas la profesión del contador público. En el caso venezolano, en octubre de 1946, el Ministerio de Educación formalizó el inicio de los cursos de Administración Comercial y Contaduría en la Universidad Central de Venezuela. Y la primera clase se dictó en noviembre de ese mismo año. En julio de 1958 se funda el Colegio de Contadores Públicos y Administradores Comerciales de Venezuela
Y el 27 de septiembre, y de allí la fecha, de 1973, se publica en la Gaceta Oficial la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, motivo por el cual ese día se conmemora el Día del Contador Público. Ahora bien, nos toca ahora afrontar la denominada Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0. Su comienzo es relativamente reciente, aunque su desarrollo estaba proyectado para la tercera década del siglo XXI, solo que la impronta de la pandemia actualmente que nos ha tocado vivir, la COVID-19, está actuando como un catalizador positivo. Probablemente veamos el esplendor de esta denominada Cuarta Revolución Industrial antes de lo previsto. En esto, PwC ha denominado o ha definido 8 tecnologías esenciales en esta etapa, en la etapa de la Cuarta Revolución Industrial, que afectarán transversalmente a todas las organizaciones y a todas las profesiones en general. La primera, el Internet de las Cosas. Segundo, la realidad virtual. Tercero, la realidad ampliada. Cuarto, el blockchain. 5, la inteligencia artificial. 6, las impresoras 3D. Y 7, la robótica. Y por último, los drones. Si bien la inteligencia artificial es señalada como un elemento central de esta transformación, en realidad la interacción entre todas ellas es lo que nos lleva a la Cuarta Revolución Industrial. Las 8 tecnologías están íntimamente relacionadas con la acumulación exponencial de datos, lo que se denomina la Big Data, y el uso de algoritmos para procesarlos, así como una masiva interconexión de sistemas y dispositivos digitales. Estas tecnologías, en pleno desarrollo y sus efectos e impactos en la sociedad, los veremos en las próximas décadas. Durante esta Cuarta Revolución Industrial, muchas profesiones desaparecerán y otras muchas surgirán, como ocurrió en las anteriores revoluciones, y sin existir argumentos para pensar que en esta ocasión será distinto. Ahora bien, el saldo será favorable. La Cuarta Revolución Industrial es irreversible. La incógnita está solo en cuán rápido llegará a su plenitud y cómo los profesionales en general, y en particular los contadores públicos, adquieren las nuevas habilidades y destrezas que esta nueva revolución nos demanda a todos. En nuestro criterio, es en esta etapa en la que el contador público debe evolucionar desde la posición de presumir un rol protagónico a la de tener un propósito protagónico. El principal reto de la profesión es definir su propósito en el conjunto de la sociedad futura y en el marco de las nuevas realidades marcada por las grandes megatendencias, los cambios demográficos, el cambio climático, una mayor urbanización, la escasez de recursos, los conflictos sociales, la desigualdad y por supuesto la irrupción tecnológica. Si bien es cierto que existen sectores que aún no las reconocen, las características de la Cuarta Revolución están presentes en nuestras sociedades desde hace ya un buen tiempo. Solo, como comentábamos anteriormente, que la COVID-19 las puso en evidencia y aceleró los procesos característicos de dicha revolución industrial. Las grandes firmas de contadores públicos ya han incorporado su propósito como parte de su filosofía para hacer frente a estos nuevos y grandes desafíos. Las profesiones, individualmente, y los gremios en general, deben también definir su propósito. En el caso de PwC, el propósito es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Para KPMG, el propósito es inspirar confianza y promover el cambio. Para Mazars, lo asume como generar confianza y crear economías sanas y exitosas para el bienestar de la sociedad. En EY se define como construir un mejor mundo de negocios. Para la firma Crowe,
El propósito es brindar decisiones inteligentes que otorguen valor duradero a las comunidades donde vivimos y trabajamos. Y por último, pudiéramos señalar la de Deloitte, que es hacer impactos que trascienden. Como podemos observar, ninguna de las grandes firmas se refiere en sus propósitos a conceptos como registros contables o conciliaciones bancarias o toma de inventario físico o hacer auditorías. La casi totalidad se identifica con conceptos tales como generar o inspirar confianza, su vigencia en una sociedad mucho más consciente de su trascendencia, comunidades, cambio. Otros conceptos que podemos ver en los propósitos de dicha firma son trascendencia, decisiones inteligentes. En resumen, pudiéramos decir que el futuro de la profesión se trata de dejar, por decirlo de alguna forma, de pegar ladrillos, de hacer simples registros para construir catedrales, es decir, grandes decisiones que transforman la sociedad. Así la profesión de contador público se reformula, supera la etapa de registrar información para que otros tomen decisiones financieras, tributarias, empresariales, para pasar a tomar decisiones con base en el registro que proporcionará ahora las distintas nuevas tecnologías y sus aplicaciones. Es por consiguiente en la cuarta revolución industrial que las actividades rutinarias son o serán ejecutadas por algunas de las 8 tecnologías esenciales que antes mencionamos. Los registros se harán mediante blockchain. Los inventarios físicos serán efectuados por drones. Los escenarios de flujo de caja los harán aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué queda el contador público? El contador público queda entonces ahora para tomar las decisiones inteligentes. El contador público profesional tiene como reto experimentar una transformación de su imagen, pasando de lo que en el pasado llegó a ser una caricatura de su oficio a través de registros de su supuesto perfil de rutina o aburrido. Incluso hay quien a veces disponen de opiniones que señalan que la profesión del contador público tiende a desaparecer. Déjeme decirle que nada más lejos de la realidad. Esta cuarta revolución industrial abre un mundo de oportunidades para esta profesión. Es como si dijéramos que el Da Vinci, el robot que opera a corazón abierto, por el hecho de existir, va a hacer desaparecer la profesión del médico. No, lo que realmente desaparece son las actividades rutinarias. Nuestra profesión entra en un proceso de transformación digital, llevándonos hacia escenarios con más análisis, toma de decisiones, estrategia y menos actividades rutinarias. Esta transformación implica cambios importantes en los pensus de las universidades y es allí donde tenemos los grandes retos. Acortar con premura las brechas que existen entre las competencias y habilidades que actualmente tiene el contador público y la que le está demandando esta nueva realidad. Exige igualmente modernos esquemas de formación por parte de las empresas en sus áreas de finanza, de contraloría, de costos, de presupuestos, de auditoría interna, por mencionar algunos, basado en lo que se denominan los conceptos de upskilling o reskilling. El contador público, para seguir brindando confianza a la sociedad, tendrá que seguir mostrando a su vez altos estándares de ética y transparencia, así como de una alta capacidad analítica, coeficiente intelectual, buen uso de la inteligencia emocional y ahora incorporar la inteligencia artificial. Hoy, junto con mis felicitaciones a todos los contadores públicos en la conmemoración de su día, vaya también mi invitación a ser protagonistas de la cuarta revolución industrial. Esta profesión tiene mucho más futuro que pasado. Muchas gracias.